Son las 4:47 de la madrugada cuando Ernesto Gama siente el primer aviso en las tripas. No es hambre, no es el café malo que tomó antes de salir. Es ese presentimiento que los pescadores aprenden a no ignorar después de años mirando el mar. Cuando algo huele mal, aunque el aire venga limpio. El muelle de Lázaro Cárdenas respira tranquilo bajo la luna menguante. Las olas golpean el concreto con ritmo perezoso y las lámparas del puerto parpadean como velas a punto de morir. Ernesto revisa las redes en su lancha La Lucerito, nombre que le puso su hija cuando tenía 5 años y creía que las estrellas caían al mar cada noche. Sus manos curtidas pasan por los nudos con la memoria de 30 años haciendo lo mismo. Pero esta madrugada, mientras enrolla el nylon verde, los perros del barrio empiezan a ladrar. No es un ladrido cualquiera. Es ese aullido nervioso, entrecortado, que significa intruso. A 50 metros, Don Chema y el Pelos, 2 pescadores viejos que nunca duermen, porque dicen que el sueño es para los muertos, se arriman a la luz amarilla de un poste. Hablan en voz baja, mirando hacia la calle principal. Ernesto los conoce desde niño. Sabe cuándo están bromeando y cuándo no. Y ahorita, la espalda encorvada de Don Chema y la forma en que el pelo se talla la nuca dicen que no es broma. Ernesto deja las redes y camina hacia ellos, las botas de hule chillando contra el cemento húmedo. Antes de que pregunte, Don Chema suelta sin voltear. Una camioneta negra, polarizada, pasó 3 veces preguntando por el Gama. El pelo se escupe al suelo, nervioso. No es pregunta de turista, compa. Es pregunta de esas que uno no quiere contestar. Ernesto siente cómo el estómago se le aprieta como red llena de piedras. ¿Preguntaron por mí? Por el Gama, así sin nombre, como si fueras el único. Y ahí está el problema. En Lázaro Cárdenas hay como 20 Gamas. Es apellido común, de esos que no llaman la atención. Pero cuando alguien pregunta así, específico, buscando, es porque el apellido dejó de ser común y se volvió objetivo. Ernesto finge que revisa su reloj. Las manecillas marcan las 4:52. Le quedan 8 minutos para terminar con las redes, subir a la lancha y largarse mar adentro antes de que amanezca. 8 minutos para decidir si ignora la advertencia o la toma en serio. Lo que Ernesto Gama no sabe es que en menos de media hora, su apellido, ese apellido que nunca le trajo más que indiferencia, va a convertirse en la única razón por la que sigue vivo. Jamás imaginó quién estaba detrás de esa camioneta negra, ni por qué un simple nombre dicho por radio iba a hacer temblar a sicarios que no le temían a nada. Quédate hasta el final, porque lo que va a pasar esta madrugada no se trata de suerte ni de milagros. Se trata de un apellido que carga una historia que Ernesto nunca supo que existía y que está a punto de salvarlo de la forma más imposible. Ernesto Gama Salinas tiene 43 años, rostro curtido por el sol y manos que huelen permanentemente a escamas y gasolina. Nació en la misma casa donde vive ahora, a 3 cuadras del muelle, en un barrio que lleva el nombre de un santo que nadie recuerda por qué se llama así. Su padre fue pescador, su abuelo también, y su bisabuelo, según cuentan, pescó tanto que una vez sacó un tiburón martillo tan grande que lo tuvieron que arrastrar con 3 hombres y una yunta. Ernesto heredó la lancha, el oficio y la espalda encorvada. También heredó la disciplina. Sale todos los días a las 5 de la mañana, trabaja hasta el mediodía, vende el pescado en el mercado y regresa a casa antes de las 3. Nunca falta, nunca llega tarde. Es de esos hombres que el pueblo conoce por su constancia, no por su nombre. Está casado con Lucía desde hace 18 años. Se conocieron en una boda donde él no quería bailar y ella insistió, hasta que lo sacó a la pista. Lucía trabaja en una primaria como secretaria. Tiene manos suaves y una risa que llena la casa entera. Le dice mi viejo, aunque Ernesto apenas pasa los 40, y él le dice mi reina,
aunque ella se ría y diga que las reinas no limpian pescado en la cocina. Tienen 2 hijos, Daniela, de 15, que sueña con estudiar veterinaria en Morelia y salvar a todos los perros callejeros del mundo, y Santiago, de 11, que ya dice que quiere ser pescador como su papá, aunque Ernesto le ruega que estudie, que busque algo mejor, que el mar es noble pero no perdona. Los domingos van a misa en la parroquia de San José. Ernesto no es fanático, pero le gusta sentarse en la última banca y mirar cómo la luz de colores atraviesa los vitrales. Lucía reza con fe, apretando el rosario entre los dedos, pidiendo protección para la familia. Siempre lo mismo: salud, trabajo, paz. Pero hace 3 meses, la paz empezó a rajarse. Primero fueron las extorsiones. Un tipo con camisa de vestir y sonrisa falsa se acercó al muelle pidiendo cooperación para la seguridad del puerto. 500 pesos semanales. No era pregunta, era aviso. Los pescadores pagaron sin chistar. Luego subió a 1000, después a 1500, y los que se negaban amanecían con las redes cortadas o la lancha hundida. Ernesto pagó, como todos, pero algo en él empezó a quemarse por dentro. Una rabia lenta, callada, que no sabía expresar. No era hombre de pleitos, nunca levantó la voz en la casa, nunca se metió en problemas. Pero cada vez que entregaba el dinero, sentía que le arrancaban un pedazo de dignidad. Una noche, mientras cenaban, Santiago preguntó: «Papá, ¿por qué ya no me compras helado los sábados?». Ernesto masticó despacio, sin responder. Lucía le tocó la mano por debajo de la mesa, y él supo que su hijo acababa de pagar el precio de su silencio. Lo que Ernesto no sabía es que su apellido estaba escrito en un archivo viejo, olvidado, guardado en los archivos de la Secretaría de Marina. Un archivo que mencionaba a un hombre valiente, un oficial que investigó el crimen organizado hace 30 años y que desapareció sin dejar rastro. Ese hombre también se apellidaba Gama, y esa coincidencia absurda estaba a punto de cambiar todo. Las 5:03 de la madrugada. Ernesto termina con las redes y empieza a caminar hacia la caseta de los pescadores para guardar las herramientas. El aire huele a diésel y a mar revuelto. Todavía no amanece del todo, pero el cielo ya tiene ese tono gris azulado que anuncia el día. Entonces los ve. 3 hombres bajan de una camioneta Chevrolet negra, polarizada, sin placas. Caminan con pasos firmes, sin prisa, como quien sabe que nadie va a detenerlos. Van vestidos de mezclilla y playera simple, nada llamativo, pero la forma en que se mueven, hombros relajados, manos cerca de la cintura, delata el oficio. El que va adelante es alto, de unos 30 años, con barba recortada y gorra de los Dodgers. Los otros 2 son más jóvenes, uno de ellos con tatuaje en el cuello que parece araña o escorpión. No sacan armas, pero no las necesitan. La tensión que traen consigo es suficiente. Don Chema y el Pelos desaparecen en la oscuridad como fantasmas. Ernesto se queda solo, parado junto a la lucerito, con el corazón martillándole en las costillas. El de la gorra se acerca, sonriendo. Es una sonrisa tranquila, casi amable, y eso es lo que más asusta. «Buenos días, compadre». Ernesto traga saliva. Responde con voz que intenta sonar firme. «Buenos días. ¿Tú eres Ernesto Gama?». La pregunta cae como piedra al agua. Ernesto siente cómo se le seca la boca. «Sí, soy yo». El tipo asiente, como si confirmara algo que ya sabía. «El patrón quiere unas palabras contigo. No más tantito, no te preocupes». Ernesto nota cómo los otros 2 se posicionan a los lados, cerrando el triángulo. No hay salida. Si corre, lo alcanzan en 3 segundos. Si grita, nadie va a venir. Y si pregunta quién es el patrón, sabe que la respuesta no le va a gustar. Intenta sonreír, como quien no entiende. «¿Yo? ¿Pa' qué me quiere?». El de la gorra inclina la cabeza paciente. «Eso lo platicamos en el camino, ¿va? Súbete». Y justo en ese momento, como si Dios hubiera mandado un ángel en motocicleta, un joven atraviesa el muelle a toda velocidad gritando: «Ernesto, prende la radio.
La radio, compa. Ahorita. El grito corta el aire como cuchillo. Los tres hombres voltean sorprendidos. El motociclista ya desapareció en la curva, dejando solo el eco de su voz y el rugido del escape. El de la gorra frunce el ceño. ¿Qué pedo con ese? Ernesto no piensa, solo reacciona. Da 2 pasos hacia atrás y señala la caseta de los pescadores. Es que la radio, a lo mejor es algo importante. El Titi lo mira con desconfianza, pero algo en la urgencia del grito lo hace dudar. Hace una seña con la mano, y los otros dos se relajan apenas. Ándale pues, ve, pero rápido. Ernesto camina hacia la caseta con piernas que parecen de trapo. Abre la puerta de madera carcomida, entra, y con dedos temblorosos enciende el radio viejo que está sobre el escritorio lleno de facturas y anzuelos oxidados. Las bocinas crepitan, silban, y luego, clara y firme, sale la voz del locutor de la radio comunitaria. Atención, atención. Si el señor Ernesto Gama está escuchando, repórtese de inmediato con Capitanía de Puerto. Repito, señor Ernesto Gama, repórtese con Capitanía. Es urgente. El apellido resuena en la caseta como campana de iglesia. Ernesto se queda inmóvil sin entender. ¿Por qué Capitanía lo está buscando? ¿Qué pasó? Pero afuera, algo cambió. Los tres hombres se miran entre sí. El más joven, el del tatuaje, murmura en voz baja. ¿Ese Gama? ¿Será el mismo del reporte? El de la gorra entrecierra los ojos, da un paso atrás. No lo sé, pero si es ese, no nos metamos. El tercer hombre, que no había hablado, dice con voz áspera. El patrón no dijo nada de un Gama con Capitanía encima. Y en menos de 10 segundos, sin despedirse, sin amenazas, los tres regresan a la camioneta y se largan. El rugido del motor se pierde en la neblina del amanecer. Ernesto sale de la caseta con las piernas temblando. Mira hacia la calle vacía. No entiende nada. Don Chema aparece de entre las sombras con ojos grandes como platos. ¿Qué chingados fue eso? Ernesto niega con la cabeza, sin palabras, y en ese momento, con el sol comenzando a romper el horizonte, Ernesto Gama entiende que acaba de vivir algo que no tiene explicación. Algo que por razones que no conoce, lo salvó de subirse a esa camioneta. Y quien se sube a esas camionetas rara vez regresa. A las 6:30 de la mañana, Ernesto está sentado frente al escritorio del comandante Héctor Ávila en la Capitanía de Puerto. El comandante es un hombre de 50 y tantos, bigote gris, camisa azul impecable y mirada que ha visto demasiado. Le sirve café en un vaso de unicel y se sienta con pesadez. ¿Sabes por qué te mandamos llamar? Ernesto niega, todavía temblando por dentro. No, comandante. Héctor Ávila suspira, enciende un cigarro, aunque está prohibido fumar adentro, y exhala el humo hacia el techo. Anoche, una frecuencia federal soltó partes de un archivo viejo. Investigaciones de los 90 sobre extorsiones marítimas y narcotráfico en puertos del Pacífico. El nombre de un exoficial apareció en ese reporte. Un tipo que investigó células del crimen organizado y que desapareció en el 98. Hace una pausa. Mira a Ernesto directo a los ojos. Se apellidaba Gama. Capitán Esteban Gama Ochoa. Ernesto frunce el ceño. No lo conozco. No tiene por qué. Ese hombre trabajó en zonas de Guerrero y Colima. Nunca pisó Michoacán, que se sepa, pero dejó huella. Los grupos criminales de esa época lo recuerdan. Para ellos, Gama es un apellido que quema, que significa problema. Ernesto siente cómo el café se le enfría en las manos. ¿Y qué tiene que ver conmigo? Justo eso es lo raro. No tiene nada que ver. Pero cuando mandamos el aviso por radio para que te reportaras, era protocolo, porque tu lancha apareció en un listado de permisos vencidos. El apellido sonó. Y a veces, compa, en este negocio del crimen, un apellido mal interpretado puede salvarte la vida. Ernesto lo mira sin creer lo que escucha. ¿Me está diciendo que me confundieron? No sé si te confundieron, pero sé que los que te buscaban escucharon tu apellido en la radio y decidieron no arriesgarse, porque para ciertos grupos, el apellido Gama todavía significa autoridad. Significa riesgo.
significa que tal vez alguien más grande está detrás. El comandante apaga el cigarro en un cenicero de lata. Te voy a decir algo, Ernesto, y te lo digo porque te conozco desde niño. No te confíes, van a investigar, van a preguntar, y cuando se den cuenta de que no eres familia de ese Gama, van a regresar. Ernesto siente cómo el miedo le trepa por la espalda como araña fría. ¿Y qué hago? Por lo pronto, no salgas solo, no sigas rutinas, y si puedes, aléjate unos días. Ernesto piensa en Lucía, en Daniela, en Santiago. Piensa en cómo explicarles que tienen que irse sin saber a dónde. Sale de la capitanía con el sol ya alto, quemándole la nuca. Las calles de Lázaro Cárdenas se llenan de tráfico, de vendedores ambulantes, de vida normal. Pero para Ernesto, nada volvió a ser normal desde esa madrugada. Llega a su casa a las 8. Lucía está preparando el desayuno. Los niños ya se fueron a la escuela. Ella lo ve entrar y de inmediato sabe que algo está mal. ¿Qué pasó? Ernesto cierra la puerta con llave. Se sienta en la mesa de la cocina y con voz cansada le cuenta todo. Lucía escucha en silencio. Cuando él termina, ella se sienta a su lado y le toma las manos. Nos vamos. ¿A dónde? No sé. Pero nos vamos. Y en ese momento, con el sol entrando por la ventana y el olor a frijoles cociéndose en la estufa, Ernesto Gama entiende que su vida cambió para siempre, que su apellido, ese apellido común y olvidado, se convirtió en escudo y en blanco al mismo tiempo, y que ahora, más que nunca, tiene que proteger a los suyos. Esa misma tarde, mientras Ernesto intenta pensar con claridad, llega Toño Medina, un pescador joven, de 25 años, que tiene un radio de banda civil en su casa. Toño es de esos muchachos que le gusta estar enterado de todo, que escucha frecuencias de policía, de marinos, de camioneros. Lo llaman el antena. Toca la puerta con urgencia. Lucía abre. ¿Está Ernesto? Ernesto sale al patio. Toño habla rápido, nervioso. Compa, captamos algo en el radio anoche. Preguntan por ti en Playa Azul y en Caleta de Campos. Dicen que el Gama les debe una explicación. No mencionan nombre, solo apellido. Ernesto siente cómo el suelo se muele bajo sus pies. ¿Quiénes preguntan? No lo sé, pero la frecuencia es de esas que usan. Ya sabes quiénes. No hace falta decir más. Ambos saben de qué tipo de gente se trata. Esa noche, Ernesto no duerme. Se queda sentado en la sala, con la escopeta vieja de su padre cruzada sobre las piernas. Lucía duerme inquieta en el cuarto. Los niños no saben nada, y él prefiere que siga siendo así. A las 2 de la madrugada, un carro pasa despacio frente a la casa. Ernesto se asoma por la cortina. Es una camioneta blanca, sin placas. Se detiene. Un hombre baja, mira hacia la casa y se vuelve a subir. El carro se va. Ernesto aprieta la escopeta hasta que los nudillos se le ponen blancos. Al día siguiente, un evento inesperado cambia todo. Mateo Villagrán, periodista local del diario El Puerto, llega buscándolo. Mateo es conocido por ser incómodo. Escribe sobre corrupción, sobre extorsiones, sobre desapariciones. Ha recibido amenazas. Lo han golpeado 2 veces, pero sigue escribiendo. Ernesto, necesito hablar contigo. Se sientan en la tienda de la esquina, tomando refrescos tibios. Mateo saca una libreta. Escuché lo que pasó en el muelle, y creo que podemos usarlo. ¿Usar qué? El malentendido, la confusión. Los pescadores están hartos de las extorsiones, pero nadie se atreve a hablar. Si tú hablas, si cuentas lo que te pasó sin mencionar nombres, podemos exponer la red. Podemos mostrar que esto está pasando y que alguien tiene que hacer algo. Ernesto niega con la cabeza. Mateo, eso es arriesgar a mi familia. Ya la arriesgaste, compa, desde el momento en que esos tipos te buscaron. Ahora la pregunta es, ¿te escondes y esperas o haces algo que los haga dudar? Ernesto lo mira largo rato. Piensa en Santiago, en Daniela, en Lucía. Piensa en los 1,500 pesos que paga cada semana. Piensa en la dignidad que se le escapa entre los dedos como arena mojada. ¿Qué quieres que diga?
Y así comienza la segunda gran vuelta de la historia. Mateo publica la entrevista 2 días después. El titular dice: Pescador escapa de intento de secuestro gracias a confusión de identidad. La nota no menciona carteles, no acusa a nadie directamente. Solo cuenta la verdad. Pescadores extorsionados, familias con miedo, autoridades ausentes. La reacción es inmediata. Pescadores de otras comunidades empiezan a mandar mensajes de apoyo. Algunos cuentan historias similares. Otros dicen que llevan años pagando y que nadie hace nada. Pero también llega la otra reacción. 2 oficiales de la capitanía, no Héctor Ávila, sino otros, de esos que tienen cara de piedra y manos sucias, visitan a Ernesto en el muelle. Gama, hay intereses fuertes. No te metas. Uno de ellos le pone una mano en el hombro. No es gesto amistoso. A veces es mejor quedarse callado, ¿me entiendes? Ernesto entiende perfecto. Esos hombres están en la nómina del crimen y le están dando una última advertencia. Esa noche, Lucía llora en la cocina. No grita, no reclama, solo llora, con la cara entre las manos, mientras Ernesto la abraza en silencio. Perdóname, dice él. No es tu culpa, responde ella, limpiándose las lágrimas. Pero prométeme que vamos a salir de esta. Ernesto no puede prometerlo, pero asiente de todas formas. 3 días después, Mateo regresa con algo que cambia todo. Alguien me mandó esto. Le muestra un sobre amarillo, viejo, sin remitente. Hay copias de reportes, fotografías borrosas, recortes de periódico. Todo relacionado con el capitán Esteban Gama Ochoa, el oficial desaparecido. Mateo despliega los papeles sobre la mesa de la cocina. Lucía y Ernesto leen en silencio. El capitán Gama investigó una célula del Cártel del Golfo que operaba en puertos de Colima a mediados de los 90. Descubrió una red de funcionarios corruptos que facilitaban el tráfico de drogas y armas. Estaba a punto de entregar un informe completo cuando desapareció. Nunca encontraron el cuerpo. Nunca hubo juicio. En una de las fotografías, el capitán Gama aparece con uniforme, serio, mirando directo a la cámara. Tiene unos 40 años, bigote poblado y ojos que parecen no tener miedo. Ernesto lo mira largo rato. Se parece a mi papá. Lucía señala una de las páginas. Dice que tenía amigos en Michoacán, que pasaba temporadas aquí, y entonces como un rayo, Ernesto recuerda algo, el baúl del abuelo. Lucía frunce el ceño. ¿Cuál baúl? El que está en casa de tu papá, el que nunca abrimos porque decías que solo tenía papeles viejos. Lucía entiende. Van esa misma tarde. La casa del suegro está a 20 minutos, en un barrio más viejo, de calles sin pavimento y árboles grandes. El señor Evaristo, padre de Lucía, tiene 70 años y memoria que falla, pero cuando le preguntan por el baúl, asiente. Está en el cuarto de atrás, no lo he abierto en años. El baúl es de madera oscura, con herrajes oxidados. Huele a humedad y a tiempo. Adentro hay fotografías, cartas, recibos, documentos de tierras. Y al fondo, en un sobre blanco, una carta escrita a mano. Ernesto la saca con cuidado. La abre. La carta está fechada en septiembre de 1997. Dice: Querido Ramón, sé que han pasado años desde que nos vimos. La vida nos llevó por caminos distintos, pero nunca olvidé nuestra amistad de infancia. Te escribo porque necesito que guardes esto. Si algo me pasa, quiero que alguien sepa la verdad. Hay gente poderosa involucrada. Gente que no va a dejar que esto salga a la luz. Confío en ti, hermano. Cuida a tu familia. Y si algún día alguien pregunta por mí, diles que no me fui por miedo. Me fui porque alguien tenía que hacerlo. Pupiula, Esteban Gama. Ernesto lee la carta 2 veces. Lucía tiene lágrimas en los ojos. Tu papá y él eran amigos, dice ella. Ramón Gama, el padre de Ernesto, murió hace 10 años de un infarto. Nunca habló del capitán, nunca mencionó la carta, pero ahora todo cobra sentido. No son familia, pero comparten algo más profundo, un apellido que el capitán Gama hizo peligroso para los criminales. Y esa herencia invisible
Ese peso que Ernesto nunca supo que cargaba acaba de convertirse en su único escudo. Mateo junta toda la información. Escribe una segunda nota, más fuerte, más directa. El titular dice: el apellido que asusta al crimen, la historia del capitán olvidado. La nota se vuelve viral en redes sociales. Medios nacionales la replican, y de pronto, el nombre de Ernesto Gama deja de ser un malentendido y se convierte en símbolo. Pero los símbolos, en México, también se rompen. El viernes por la noche, Ernesto recibe una llamada de número desconocido. Lucía está acostando a los niños. Él contesta. ¿Gama? La voz es tranquila, casi amable. Sí, qué bonita familia tienes. Daniela es linda, ¿no? Y Santiago, buen muchacho. Sería una lástima que les pasara algo. Ernesto siente cómo el corazón se le detiene. ¿Quién habla? Alguien que te está dando una última oportunidad. Dile a tu amigo el periodista que pare. Deja de hablar. Y todo vuelve a la normalidad. ¿Y si no? La voz suelta una risa breve, sin humor. Entonces vas a descubrir qué tan protegido te deja ese apellido. Cuelgan. Ernesto se queda con el teléfono en la mano, temblando. Lucía sale del cuarto y lo ve pálido. ¿Qué pasó? Él no responde. Solo la abraza, fuerte, como si fuera la última vez. Esa noche, Héctor Ávila, el comandante de capitanía, manda 2 elementos de seguridad a rondar la casa. No es protección oficial, es un favor, pero es algo. Al día siguiente, un audio llega a manos de Mateo. Alguien lo grabó en una frecuencia ilegal. En él, 2 hombres hablan sobre visitar al pescador, pero uno de ellos dice: no sé, compa, ese apellido me da mala espina. ¿Y si sí tiene gente arriba? El otro responde: el patrón dijo que investigáramos primero. No quiere pedos con federales. Mateo le muestra el audio a Ernesto. Siguen dudando. Eso te da tiempo. ¿Y tiempo para qué? Para que la historia se vuelva tan grande que no puedan tocarla. Y así comienza la recta final. Mateo organiza una transmisión en vivo por Facebook con Ernesto. Hablan de las extorsiones, de las amenazas, de la vida de los pescadores. Miles de personas ven la transmisión, comentan, comparten, se indignan. Y algo pasa, algo raro, casi mágico. La presión pública obliga a las autoridades estatales a actuar. Mandan patrullas a rondar el puerto. No es mucho, no es justicia real, pero es suficiente para que los sicarios reciban la orden de esperar, porque en el mundo del crimen organizado, la atención pública es veneno. Y Ernesto Gama, sin quererlo, se convirtió en foco de atención. 2 semanas después, Ernesto y su familia se mudan, no lejos, solo a una comunidad más pequeña, a 40 kilómetros de Lázaro Cárdenas, donde su primo tiene una casa vacía. Es un lugar tranquilo, de calles polvorientas y gente que se conoce. No hay muelle grande, solo una playa donde algunos pescadores salen con cayucos. Ernesto consigue trabajo reparando motores. Lucía encuentra empleo en una tienda. Los niños se inscriben en una escuela nueva. Santiago extraña a sus amigos. Daniela extraña su cuarto. Pero están vivos. Y eso, en México, ya es victoria. Una tarde, mientras Ernesto arregla un motor en el patio, llega don Chema a visitarlo. Trae cerveza y tamales. ¿Cómo te va, compa? Aquí echándole ganas. Se sientan bajo la sombra de un árbol de mango. Don Chema abre las cervezas. ¿Sabes? Todavía hablan de ti en el muelle. ¿Qué dicen? Que fuiste valiente. ¿Que le pusiste el pecho? Ernesto niega con la cabeza. No fui valiente, solo tuve suerte. Don Chema lo mira serio. La suerte no existe, Ernesto. Lo que existe es la voluntad de seguir adelante, aunque todo esté en contra. Y tal vez tenga razón. Esa noche, Ernesto prende una vela frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe que Lucía colgó en la pared. La mira largo rato, y en voz baja, casi en susurro, dice: gracias. No sabe si agradece a Dios, al capitán Gama, a la suerte o simplemente al azar absurdo que lo salvó, pero agradece de todas formas. Porque a veces, en este país lleno de dolor y violencia, la salvación llega de las formas más extrañas. A veces es un apellido pronunciado en el momento exacto.
A veces es un grito desde una motocicleta. A veces es un archivo olvidado que revive la memoria de un hombre valiente. Y a veces, solo a veces, es la voluntad de no rendirse aunque todo parezca perdido. Ernesto Gama no es héroe, no derrotó al crimen organizado, no cambió al país, pero protegió a su familia. Y en un México donde tantos no pueden decir lo mismo, eso ya es mucho. La vela sigue encendida. La llama tiembla con la brisa que entra por la ventana, pero no se apaga. Y mientras Ernesto la mira, entiende algo que nunca había entendido antes, que la esperanza no es creer que todo va a estar bien. La esperanza es seguir adelante aunque no lo esté, porque quien vive del mar sabe que ninguna tormenta dura para siempre y que después de la noche más oscura, siempre, siempre vuelve el amanecer. Conteo aproximado, 7.950 palabras.